Saludos, yo soy Manuel Jiménez, saludos amigos, Manuel Jiménez, un servidor y como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles siempre que nos pueden seguir a través adicionalmente, a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy es lunes, iniciamos la semana y como de costumbre, Henry Obrar estará compartiendo con nosotros su comentario y análisis económico. La colega Alejandra Lora se integra un poquito más tarde, parece que el tránsito le ha complicado un poco el desplazamiento, pero ella estará aquí para compartir con ustedes igualmente los temas de interés tanto local como internacional. Miren, hoy temprano nos sorprendió la información de que Rob Reiner, un reconocido director de cine, fue encontrado muerto junto a su esposa en su residencia en Hollywood, un sector exclusivo de Hollywood. La policía tiene una investigación en curso. Se habla de que su hijo de 32 años ha sido detenido en conexión con la investigación que está realizando la policía de Hollywood y hay evidencias al parecer un poco concretas que involucran a su hijo en este doble asesinato. Se habla que fueron apuñalados y en el caso del director de cine igualmente degollado. Esa es la información que se tiene, pero un medio digital muy conocido en Hollywood, TMZ, dice que la hija de ambos actores, encontró los cuerpos y dijo a la policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres. Aún no hay confirmación oficial del responsable de la muerte, pero las autoridades están manejando algunas evidencias que indican que Nick Reiner, de 32 años, repito, es al parecer el culpable de este doble asesinato. Posiblemente esta generación no conozca mucho a Rob Reiner porque él fundamentalmente produjo muchos largometrajes de mucho interés que fueron muy taquilleros en la década de los años 80, pero ha sido un hombre ganador del Oscar como director, es decir, un afamado director conocido mundialmente, sobre todo por los amantes del cine. Repito que esta información sorprendió hoy en la mañana, que Rob y su esposa Michelle Reiner habían sido encontrados sin vida en su casa, en un sector exclusivo de Hollywood, y las versiones que se están dando hasta ahora es de que posiblemente su hijo, Rick Runner, de 32 años, sea el autor de este doble asesinato. Un hecho bastante lamentable, muy lamentable, pero esto es lo que se está informando en el día de hoy. Bueno, señores, anoche mucha gente estuvo en vilo esperando la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreira, que finalmente dictó medidas de coerción en contra de los acusados en la llamada Operación Cobra, que el Ministerio Público está acusando 10 personas, encabezada por Santiago Jacín, el director del Servicio Nacional de Salud, SENASA. Bueno, apenas se dictaron las medidas de coerción, consistente mayormente en 18 meses de prisión preventiva, el procurador adjunto Wilson Camacho estuvo anunciando que el Ministerio Público continúa la investigación y hay una segunda parte que sería dada a conocer a la opinión pública. Él dice que en las próximas horas, que los fiscales están trabajando sin descanso para concluir ya definitivamente este expediente, involucrando a otros inculpados, de los cuales no ofreció muchos detalles. Pero él dice que el procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público presentará en breve la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que buscará llevar ante los tribunales a más personas físicas y jurídicas, eso de jurídicas entiéndase empresas, vinculadas al millonario entramado de corrupción
que afectó al Servicio Nacional de Salud, SENASA. Este anuncio lo hizo Camacho apenas momentos después de que el juez Rigoberto Sena había dictado las medidas de coerción en torno a los acusados que han sido llevados primeramente ante los tribunales. Dice Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que ese órgano persecutor trabaja día y noche, sin descanso, para que todos los responsables de este fraude que él llama atroz enfrenten la justicia. Reiteró que la investigación continúa y advirtió que la segunda fase del caso será presentada en el menor tiempo posible. Dice que el juez Sena Ferreira, que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo Jacín Albaini, es director de SENASA y señalado como cabecilla de este esquema directivo, junto a Gustavo Enrique Mesina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Jacín, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Ala Speaker Mateo. Todos fueron enviados a los centros penitenciarios Najayo Hombre y Najayo Mujer. Mientras tanto, a Cinti Acosta Ascensión, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Rí Estrella recibieron arresto domiciliario, además de la imposición de garantías económicas y la prohibición de salir del país. El juez entró en algunas consideraciones al tiempo que dictaba la sentencia, la medida de coerción. Dice que esto lo reveló el procurador adjunto Camacho. Dice que el juez llegó a calificar el caso, los delitos que están incluidos en el expediente que presentó el Ministerio Público. El juez llegó a calificarlo como crueles, muy graves y una traición al pueblo dominicano, pero se fue un poco más lejos. Dijo que lo que ocurrió en SENASA solamente se puede comparar con alguna forma de holocausto. Es decir, eso dijo el juez Sena Ferreras mientras dictaba sentencia. Hay muchos rumores alrededor de este caso, el caso de SENASA, porque igualmente se ha estado informando de manera extraoficial de algunos allanamientos que las autoridades han realizado de una manera un poco discreta. Se habla de por lo menos 2 centros asistenciales, 2 centros de salud privados, donde presuntamente las autoridades habían extendido sus investigaciones realizando requisa acompañado de la fuerza pública, pero aún no se conocen detalles concretos de esta investigación que continúa en el caso SENASA. Lo que está diciendo el procurador Wilson Camacho, el procurador adjunto Wilson Camacho, es de que en los próximos días ellos garantizan que van a tener ya informaciones concretas en torno al resultado de esta segunda fase de la investigación de la Operación Cobra, que el Ministerio Público ha denominado 2.0. Se trata de un hecho que indudablemente ha concitado mucho interés, pero un interés realmente vinculado con perturbación, incluso preocupación de que nuevamente volvemos a estar frente a un escándalo de corrupción en el sector público que, de acuerdo al expediente que presentó el propio Ministerio Público, se inició apenas comenzaba el presente gobierno a detentar el poder, es decir, en agosto del año 2020. Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Y mucha gente se pregunta que estos casos realmente sonados de corrupción, porque aquí se está hablando de un desfalco contra el Estado, de un manejo irregular de los fondos públicos por un monto superior a los 15.000 millones de pesos, es más cercano a los 16.000 millones de pesos, ocurrió sin que los organismos de control realmente se percataran que este tipo de irregularidad estaba ocurriendo en esta agencia de salud del Estado Dominicano. Cuando hablo de los organismos de control, me refiero concretamente a la SISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que legalmente, de acuerdo a la ley que instituye el sistema de seguridad social
en la República Dominicana, es la responsable directa de fiscalizar el manejo de los fondos de la ARS, en este caso de SENASA, que es la mayor ARS, la mayor aseguradora en riesgo de salud que tiene el sistema, porque ofrece servicio a más de 7 millones de dominicanos, incluyendo 2 millones de personas que están en situación vulnerable, es decir, que son personas que precisan de que el Estado les subsidie los servicios de salud. Por eso mucha gente se alarma, mucha gente se preocupa de que situaciones así se presenten y que se presenten prácticamente siendo descubiertas 5 años después. Este es el escándalo, si se quiere, más grande que en términos de corrupción administrativa se haya registrado en este gobierno, pero hay quienes lo consideran igualmente como el más descarado de todos los casos de corrupción que han sido investigados en los últimos años en la República Dominicana por el modo operandi como se ejecutaron estas irregularidades de acuerdo a las conclusiones de las investigaciones que hizo el Ministerio Público, pero igualmente porque afecta a una agencia que está dedicada a garantizar salud a la población dominicana. Esto fue lo que anunció anoche, vuelvo y repito, el procurador adjunto Camacho. Dice que hay una segunda fase de la investigación cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días. Así que habrá que esperar ya el desenlace final de este proceso, porque se está hablando que hay nuevos implicados, incluso habla de personas físicas, pero también de personas jurídicas, es decir, que se está incluyendo tanto a personas como a empresas en este caso que al parecer no termina por ahora. Bueno, en el día de ayer, domingo, se celebraron elecciones en Chile, la segunda vuelta de las elecciones en Chile, donde ganó el opositor José Antonio Kast de ultraderecha, ganándole a la candidata del gobierno, que es Janet Jarras, del Partido Comunista Chileno, quien pierde por una diferencia muy marcada de más de 20 puntos. Esa foto que ustedes ven ahí ilustra precisamente por qué a José Antonio Kast se le considera como ultraderechista. Esa es una foto de un joven que está celebrando la victoria de Kast en estas elecciones en Chile y sostiene en su mano derecha, una foto de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue quien protagonizó, lideró en 1973 el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende, que murió en ese cruento golpe de Estado que dirigió el ejército, las Fuerzas Armadas chilenas, y a partir de entonces Augusto Pinochet se le consideró un dictador porque comenzó a detentar el poder de manera ilegal, es decir, fruto de un golpe de Estado. La represión en Chile, todos la conocen, todos el que recuerda aquel episodio de la historia chilena, pero también de la historia latinoamericana, sabe la situación de represión que vivieron los chilenos que se opusieron a ese régimen intolerante y dictatorial de Augusto Pinochet. Pero, como se dice popularmente, muchas veces los pueblos no miran hacia atrás. En el caso de Chile, siempre Chile mantuvo la población muy dividida entre la gente que aprobó el golpe de Estado Allende y por ende la dictadura de Pinochet, y aquellas que siempre censuraron esa actuación, ese episodio lamentable de la historia chilena. En algunas ocasiones estuvieron siempre divididos 50-50. Pero ya, vuelvo y repito, se celebraron elecciones en el día de ayer, y ayer el porcentaje de votación que alcanzó José Antonio Kast fue de 58.17% contra el 41.83% que logró la candidata de izquierda Janet Jara. Es decir, que fue un triunfo, si se quiere, cómodo, porque la diferencia, vuelvo y repito, es superior a 20 puntos. Pero ¿qué ocurrió en Chile?
En la primera vuelta, Janet Jarrah ganó las elecciones con el 36%. Kass obtuvo apenas el 33% en esa primera vuelta. Un resultado bastante reñido en esa primera vuelta, pero en la segunda vuelta hubo dos candidatos de derecha que quedaron en cuarto y quinto lugar. Esos dos candidatos de derecha llamaron inmediatamente a votar por José Antonio Kass en las elecciones del pasado domingo. Y obviamente hubo un candidato que es Parisi, que obtuvo el tercer lugar, que dijo que no iba a apoyar a ninguno de los dos candidatos que se estarían batiendo en esta contienda que se celebró ayer domingo. Y eso básicamente, el apoyo de esos dos candidatos de derecha en favor de Kass, obviamente que le facilitaron el triunfo en las elecciones de ayer domingo. Es decir que Chile vuelve a ganar un candidato de derecha, un candidato José Antonio Kass. Esto hasta cierto punto plantea una nueva configuración del mapa político en América Latina, es decir, cuáles son los gobiernos que responden a una posición de izquierda, a una posición progresista, frente a los gobiernos que están más inclinados, para no hablar de derecha o centro derecha, pero sí más inclinado a la postura que mantiene el presidente Donald Trump en la región. Los gobiernos de centro derecha, gobiernos de derecha han estado ganando terreno, no solamente en América Latina, sino igualmente en Europa. Pero hay otra situación, por ejemplo, que se plantea, porque mientras en Chile se celebraron estas elecciones presidenciales ayer domingo y los resultados se conocieron apenas se cerraron los colegios electorales, en Honduras sucede una situación totalmente diferente. En Honduras, en el día de hoy, hay una denuncia del jefe de la bancada en el Parlamento del opositor Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, está denunciando un autogolpe en el país y acusa al expresidente Manuel Zelaya de promover acciones orientadas a obstaculizar el escrutinio especial y retrasar la declaratoria oficial de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre. Él dice textualmente en el día de hoy, dice: atención comunidad internacional, países amigos y observadores del proceso electoral, se les alerta de un autogolpe en Honduras. Manuel Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono durante estos 4 años de gobierno de Libre, el partido de Zelaya, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de contar los votos. Lo que sucede es que en Honduras se ha planteado una revisión del voto porque Tito Asfura, que es el candidato que públicamente respaldó el presidente Donald Trump, cuando se produjo la segunda pausa en el conteo de los votos, aparece liderando precisamente los resultados y Salvador Narrala, que es otro candidato de oposición, está denunciando un fraude en los comicios, mientras que el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, está pidiendo la cancelación, es decir, la supresión del proceso electoral, que el proceso electoral sea anulado, que se vuelva a nuevas elecciones, y eso ya está generando manifestaciones callejeras violentas en las calles de Honduras, y hay que esperar que la calma retorne a Honduras y que finalmente el Consejo Nacional Electoral pueda culminar el proceso de revisión de votos y hacer una proclama con un candidato ganador de este proceso electoral. Nos vamos con unos compromisos comerciales y retornamos en breve.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Promipyme recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta. Que comiencen Promipyme dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto, Promipyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 de diciembre le daremos préstamos a los dominicanos, a las dominicanas y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen, se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias. Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana.
aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bueno, cada lunes Henry Ebrard nos trae su esperado comentario y análisis económico. Ya lo tenemos en línea. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Profesor de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Hoy estamos iniciando la penúltima semana completa del mes de diciembre y por ende de este año, y hay muchos datos interesantes. El dólar que continúa su nueva tendencia sorpresiva a la baja. Normalmente un mes de diciembre acostumbra subir el precio del dólar, el oro que alcanza un nuevo récord histórico, el petróleo a su nivel más bajo desde 2021, en fin, un fin de año bastante interesante, y tenemos algunos datos con las cifras de remesa del mes de noviembre y las cifras del mercado laboral
de acuerdo a la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Hablando del Banco Central, primero vamos a ver entonces qué ha pasado con el dólar. La semana pasada, de manera sorpresiva, durante 5 días consecutivos, el dólar ha estado acumulando una baja de 1 peso con 7 centavos, luego de haber alcanzado su nivel más alto del año el viernes de la semana pasada, cuando al haber cerrado arriba de 64.70 ya personas pensaban de que ya estábamos a punto de tener el dólar arriba de 65 pesos por uno, asumiendo que, como generalmente acontece en el mes de diciembre, el dólar sube entre 80 centavos y $1.20. Nueva sorpresa, es la 4ª vez que pasa eso este año, es el 4º episodio de corrección a la baja de la divisa estadounidense. En ese caso, la semana pasada fueron 5 días consecutivos acumulando 1 peso con 1 peso con 7 centavos, y hoy el dólar bajó 14 centavos, suficiente para mantenerse ya bien debajo de los 64 pesos, bajó de 63.72 a 63,58. Eso quiere decir que nos encontramos ahora apenas 2 pesos con 67 centavos por encima de la cotización del año pasado y apenas 2 pesos con 26 del inicio del año. Empezamos el año en 61,32. Por lo que va del mes de diciembre, apenas ha subido 2 centavos el precio del dólar. La verdad que sí, es una sorpresa bastante importante. Por lo que va del mes de diciembre, que ya pasamos hoy la primera mitad, el promedio está en 64,24, pero a tener cotizaciones por debajo de mantenerse a la baja o constante este precio, este promedio debería ir bajando. El promedio del mes pasado, noviembre, fue de 63,88. El petróleo continúa bajando, cierra hoy en $56 con 82 centavos, es su cotización más baja desde el mes de febrero del 2021. O sea, prácticamente estamos regresando 5 años atrás. Es interesante porque fíjese que la ley de presupuesto 2026, que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, contempla como valor promedio del petróleo un barril apenas $47. Y la realidad es que cuando salió esta publicación, el petróleo se cotizaba por encima de $67. Lucía como ciencia ficción, si se puede decir así, este pronóstico. Ahora se ve que este pronóstico quizás no sea tan alocado y alberga entonces la posibilidad, en caso de que no suba durante este invierno, si no es un invierno demasiado frío, las cotizaciones del GLP, que son las que actualmente están justificando el valor subsidiado en la lista de precios de cada semana del Ministerio de Industria y Comercio. Es lo que ha impedido hasta el momento que, a pesar de algunos precios bajos, especialmente en el caso de las gasolinas, todavía no hemos visto el final de los precios congelados. En el caso del oro, que ha reaccionado muy positivamente a la decisión sin sorpresa la semana pasada de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar por 3ª vez consecutiva la tasa de interés, eso ha provocado que en el día de hoy el oro se cotizara por encima ya de $4.300 y cerró prácticamente $3 por debajo del récord histórico que se había registrado al final del mes de octubre. No me sorprendería de que veamos cotizaciones cerca de los $4.400 para el cierre de año. 2 noticias adicionales antes de despedirnos. Una que sigue buena, el tema de las remesas, a pesar de que típicamente el mes de noviembre es el segundo mes más bajo de remesas. A pesar de eso, siguen creciendo
5.8%, las remesas subieron de 840 a 889 millones de dólares en este mes de noviembre, lo cual hace que el acumulado hasta noviembre presenta un muy fuerte crecimiento de un 10.5%, 1.028 millones de dólares adicionales, y todo va a indicar de que el pronóstico de ver remesas cerrando el año 2025 en torno a 11.700 millones de dólares ya es un dato prácticamente asegurado. Eso ha ayudado a muchas familias que han tenido un año 2025 económico más difícil, más retador que el año 2024. Para terminar, pero eso dentro de la semana me comprometo en aportar más detalles porque es un estudio grande. El Banco Central dio a conocer de que entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se han creado 119.965 plazas de trabajo adicionales, de las cuales es importante señalar que el sector público aportó 64.909 puestos, o sea que estamos que el 54% de esos puestos fueron aportados por el sector público, principalmente el sector de la salud, o sea que no necesariamente lo tenemos que ver con una mala noticia. Eso quiere decir que por diferencia entonces el sector privado aportó el 46% del resto de los empleos, 55.056 de los cuales un 57% del lado informal, 31.382, y por diferencia 23.664 empleos formales adicionales en el sector privado. Eso nos está mostrando que de nuevo, y obvio que un año con un crecimiento limitado va a ser difícil tener mejores indicadores del sector laboral, pero vamos a decir que pues es un 43% de los empleos nuevos creados por el sector privado lo fueron a través de empleos formales. Bienvenidos, ojalá pues que a partir del año que viene podamos ver las cifras al revés, de que sea mayor la creación de empleos formales, pero en el sector privado, sin contar el sector público, que sería un buen indicador de que la economía continúa ese lento proceso hacia la formalización. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @EbrandH, y por supuesto esperamos estar con todos ustedes, pero por supuesto este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su comentario y análisis económico. Bueno, Alejandra, no hubo la semanal este lunes. Parece que el presidente está en una tregua navideña. Bueno, no tanto una tregua navideña, Manuel, porque yo he visto al presidente... Digo, para no darle otra interpretación, en el día de hoy justamente estuvo inaugurando lo que es el Parque Nacional Submarino de La Caleta. Ahí se invirtieron 420 millones de pesos. Estuvo junto con el ministro de Turismo, David Collado, y él al parecer se mostró muy bien impactado con esto. Dice que él tenía una preocupación desde hace mucho por el progresivo deterioro de este parque. Dice que cada vez que transitaba desde el aeropuerto, él veía eso
y señaló que la última intervención que se hizo fue en los gobiernos de Balaguer, de este parque, porque tiene una condición de área protegida. Pero por eso te digo que al parecer esta es una tregua navideña, porque él ha seguido sus actividades normales, incluso el fin de semana encabezó varias actividades, pero hoy lunes la semanal no se celebró. Usted puede darle la interpretación que usted quiera, ¿verdad? Era muy arriesgado, honestamente, para cualquiera que fuera el tema. De hecho, yo creo que hasta las inauguraciones... Está muy cercano Senasa, ¿verdad? Sí, muy cercano, ¿no? Y hasta para las inauguraciones es un riesgo, Manuel, porque hoy la gente pasa por alto eso que él ha hecho el fin de semana, hoy, por ejemplo, en La Caleta, lo pasa por alto porque el escenario no está muy favorable para el gobierno. Es como decía una amiga mía, el horno no está para galletitas. Así es. Señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas. La brisita se siente ya. La brisita ya volvió. Se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas. Que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna
Sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Alejandra, todavía se comenta de esa salida espectacular de María Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó en Oslo, Noruega. Ella no pudo llegar a tiempo, ese galardón lo recibió su hija y llegó horas después. Posteriormente se conoció de que ella se contrató a un equipo, una empresa radicada en Estados Unidos que es experta en esto de tracción de personas en condiciones difíciles. Ese equipo que es liderado por un veterano de guerra de los Estados Unidos, un veterano del ejército de los Estados Unidos, coordinó todo un plan, lo sacaron en una embarcación de la que ella navegó alrededor de 5 horas para llegar a un país seguro, me parece que algunas islas del Caribe, donde tomó un avión para viajar a Oslo. Pero en el día de hoy se está informando, se está certificando de que ella tiene una fractura en una vértebra, una fractura de vértebra. Eso se lo diagnosticó un médico porque ella, debido a que en Venezuela estuvo más de un año una situación de clandestinaje, no podía ir ni siquiera a chequearse al médico. Aprovechó ahora y fue a chequearse al médico y el médico le detectó precisamente que debido a las condiciones de ese viaje, porque se habla de un mar que estaba un tanto picado, para que los amigos televidentes lo entiendan, es decir, había condiciones no muy normales en el mar que tuvo que atravesar, me parece que en el Caribe, ella sufrió la fractura de esta vértebra durante esa arriesgada salida de Venezuela, cosa que dice mucho de ella, una mujer valiente definitivamente. Una mujer valiente, Manuel, pero especialmente que si ella salió en las situaciones extremas, tal como dice el comunicado, de un viaje de más de 5 horas, en una situación extremadamente dura para ella, yo creo que regresar con una lección también va a ser un poquito contraproducente. También ellos informaron que no se tiene el tiempo cuando ella, o sea, no se tiene la fecha precisa en la que ella pueda regresar, pero el liderazgo que ella ha tenido siempre, coherente, ha sido de mantenerse firme dentro del pueblo venezolano, Manuel. Es muy, perdería quizás un poquito de fuerza su relato si ella se mantiene mucho tiempo desde fuera. Bueno, eso es un gran reto para ella, sobre todo porque la historia de los líderes que ha tenido Venezuela es de que al final todos terminan en el exilio. Exacto. Pasó con Juan Guaidó, pasó con otros dirigentes importantes que igualmente están en el exilio,
pasó ahora recientemente con Edmundo González Urrutia, que gana unas elecciones en Venezuela, pero posteriormente tiene que irse de Venezuela. Es decir, la oposición en Venezuela no ha sido realmente permanente, es decir, una oposición frontal. Ha sido una oposición que en algún momento tiene como su cisma, llega realmente a un nivel de confrontación que uno dice, bueno, llegó el momento, pero de repente eso se cae. Y como tú dices, si ella se mantiene fuera de Venezuela, sencillamente lo que hace es favorecer la permanencia de Maduro en el poder. Favorecerla, pero que además el escenario le conviene a ella para que esté ahí en el momento que aparentemente para Maduro no va a ser favorable, haya un líder en Venezuela como ella, que es la que ahora mismo lidera, para que sea el representante inmediato, digamos, aunque se vayan elecciones, pero hace falta esa figura ahí dentro, porque si no va a ceder ese espacio y va a surgir otro tal como ha sido en veces anteriores. Aunque obviamente que representa un riesgo volver bajo un régimen quizás intolerante y represivo, es decir, eso es un riesgo. Mira, Alejandra, este domingo en una playa de Sydney, en Australia, 2 individuos que están diciendo que están vinculados al Estado Islámico dispararon contra una actividad de judíos que se celebraba en esta popular playa de Boden se llama, y ahí hubo 16 muertos y 38 heridos. Pero yo quiero que Eri, nuestro director, nos coloque el video donde un espectador que estaba ahí, digo un espectador porque una persona que no estaba en la actividad, se lanza sobre uno de estos atacantes, logra neutralizarlo, mírenlo ahí, logra neutralizarlo sin quitarle el arma. Realmente eso fue espectacular. Ese señor, que todavía no ha sido identificado, está siendo felicitado como un héroe realmente por esa acción que llevó a cabo y que probablemente evitó que el número de víctimas mortales fuese mayor. Posteriormente la policía intervino a este individuo, lo hirió, está en una condición crítica en un hospital. Hay otro de los atacantes que resultó muerto y hay 2 policías igualmente que resultaron muertos. La policía de Australia está informando de que se trata de elementos del Estado Islámico. Atentaron contra esta actividad de judíos en esta playa de Sydney y hasta ahora se está investigando. Lo que dice el primer ministro austriaco es de que van a reforzar los controles para el control de armas en Australia. Ayer yo estuve, Manuel, en el encendido de la menorá de Hanukkah, de la comunidad judía aquí en Santo Domingo. Eso era lo que se celebraba allá. Exactamente, aquí en Santo Domingo, en la zona colonial, y te puedo decir que el nivel de seguridad que había allí era altísimo. Es decir, ya la comunidad judía israelí no está segura, no solamente en Israel, que probablemente esté más segura en Israel por la protección que hay, sino que alrededor del mundo, tal como estaba así, rodeada de seguridad aquí en Santo Domingo, pues tendrá que estarlo donde quiera que celebre una actividad pública. Sí, aquí había una presencia policial, pero parece que es una presencia policial mínima porque la policía pudo responder, mató a uno de los atacantes y hirió a un segundo, y se habla de 2 policías que igualmente murieron en esta refriega que se utilizó, pero obviamente, dado el hecho de que a nivel europeo se manifestó mucho, surgió mucho un movimiento en contra de Israel con este conflicto de la guerra de Gaza. Ustedes vieron manifestaciones masivas que se celebraban de manera constante en favor de Palestina y en contra de Israel. Y todo esto supone que cualquier actividad encabezada por judíos debe estar protegida con un despliegue de seguridad bastante importante porque cualquier cosa puede suceder. Ahí sucedió precisamente ese hecho lamentable. Y lo que tú señalas, en República Dominicana, donde posiblemente no haya ningún tipo... Hay 2 mezquitas, aquí hay mezquitas, Manuel. Sí, es verdad. O sea, hay que influencia islámica. Pararon una que se estaba construyendo, el proceso de construcción en Bávaro. Sí, pero mira como tú dices que aquí se tomaron las medidas de seguridad por esta celebración judía. Y precisamente eso debe ser lo normal en cualquier parte del mundo, porque están expuestos a que se pueda producir cualquier situación de ataque terrorista como el que se produjo ahí en Australia.
Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Alejandra Lora, un servidor, además de desearle buenas noches, ya podemos desearle feliz Navidad igualmente. Así que nos vemos.